Arturo, un saludo especial para ti y para todos los que nos ven. Bueno, yo soy David Cote, soy un hombre de familia, estoy casado con una hermosa y valiosa mujer que es Carolina López, llevamos 5 años de casados, soy padre también de familia, tengo una hija de 4 años que se llama Ana María y una hija de 1 año y medio que se llama Isabela. Soy creyente, soy un hijo de Dios, soy siervo de Dios, llevo desde que nací en el cristianismo y pues una verdadera conversión desde mi adolescencia. También soy servidor público, llevo 17 años en el servicio público y también he ejercido la docencia universitaria. Soy abogado de profesión, soy especialista en Derecho Constitucional y he sido profesor durante varios años de Derecho Constitucional en diferentes entidades. Y ante todo, un servidor. Dices que eres cristiano, cristiano católico, protestante. ¿Cuál es tu línea al cristianismo? Soy cristiano protestante. Y aquí tienes este libro, La influencia de la Reforma Protestante en el Estado moderno. Más adelante vamos a hablar de eso. Eso de que eres un hombre de familia a mí me parece supremamente importante. En otros podcasts hemos hablado de la importancia de la familia como base de la sociedad. Hoy el progresismo nos dice no, el individuo es la base de la sociedad, pero el individuo solito no se reproduce. Y si la base de la sociedad no es reproducible, no es sostenible la sociedad. Por eso el ser individual no es. ¿Por qué es tan importante la familia para ti? La familia es importante por varios temas. El primero es la idea de Dios, la sabiduría de Dios para la sociedad. Lo segundo es que una sociedad sin familia, como usted mismo lo está diciendo, es absolutamente inviable. Es imposible que la sociedad se sostenga. Sin familia no hay bases fundamentales. Eso es lo que estamos viviendo en la cultura occidental. Hoy estamos viendo el retroceso de los principios que hicieron grande a la cultura occidental y concretamente en la idea de la vida y la familia. Y eso ha traído consecuencias muy graves. Vemos el invierno poblacional que estamos observando y de natalidad, que es absolutamente dramático y que Colombia lo está viendo de una manera muy fuerte, muy agresiva. Hoy tenemos una tasa de natalidad inferior a la del Japón, que ha tenido hace bastantes años un descenso poblacional y un envejecimiento poblacional muy rápido por muchos factores. Entre esos creo que hubo algo muy perverso y es decirle a la sociedad que matar estaba bien o que era legal. La sociedad, cuando se dice, por ejemplo, que se despenaliza el aborto, el mensaje que se le está dando a la sociedad es que matar no está mal. Porque realmente el aborto simplemente es el asesinato de un ser en el vientre. Que haya una discusión jurídica o filosófica desde cuándo se considera que es una persona humana no significa que no sea la muerte de un ser vivo. Y esto genera una espiral de decadencia que estamos viviendo, no solo a través del aborto, a través de ver niños botados en canecas porque no tiene ningún valor la vida, niños recién nacidos, a través de la muerte de gente en el conflicto armado, a través de la eutanasia. Yo hace una semana observaba una noticia que me llamó mucho la atención. Con la crisis de la salud que estamos viviendo, una persona se acercó a una cita médica porque padecía una enfermedad huérfana y no encontraba medicamentos, y la solución que sus médicos le dieron fue practíquese la eutanasia, porque se ha perdido el valor. Acabe la vida. Acabe la vida, acabe la vida. Entonces, esos valores fundamentales como la familia y la vida son baluartes fundamentales para que la sociedad se sostenga. Y estamos viviendo una crisis que perder esos valores, pues estamos viviendo un aceleramiento muy intenso del envejecimiento de la población y que eso va a generar unas consecuencias muy complejas para la sociedad colombiana. Por supuesto tiene un valor fundamental la familia. Claro, entonces vamos por partes. Entonces tenemos la familia como eje fundamental de la sociedad y dentro de la familia como un primer protector de la vida. Su aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá, ¿qué propone para poder defender la vida? Bien, nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente porque se respete la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural. ¿Desde el nacimiento o desde el vientre? Perdón, desde el vientre hasta la muerte natural. O sea, David Cote considera el ser humano en el vientre como ser humano. Yo considero desde mi convicción, independientemente de lo que diga el ordenamiento jurídico, que desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural hay vida y que la vida se debe respetar. ¿Y qué se propone para eso? Entonces, hablamos vida para no acabar la vida dentro del vientre, para no generar el asesinato, para no acabar la vida antes de la muerte natural, toda la violencia, todas esas formas.
¿Qué propuestas concretas alrededor de eso de la vida está proponiendo? Bien, yo creo que concretamente hay que hablarle a la sociedad en general que está mal acabar con la vida, desde la fecundación hasta la muerte natural, porque vuelvo y lo digo, elementos jurídicos, hoy la legislación colombiana permite o despenalizó el aborto hasta los 6 meses de gestación, Sí. mantuvo las 3 causales hasta los 9 meses, permite el tema de la eutanasia, ¿sí? Eliminó tipos penales como el homicidio por piedad y cosas como esas. Entonces, en ese orden de ideas, se le da un mensaje perverso a la sociedad de que eso está bien. Entonces usted dice propuestas concretas y alguien dirá, pero ¿usted cómo va a reversar un fallo de la Corte Constitucional? Yo creo que firmemente tenemos que trabajar. Número 1, que se le hable a la sociedad desde la educación, desde las políticas públicas, el valor de la vida, la importancia de la vida y que acabar con la vida está mal. Eso uno. Y lo segundo, hay que hacer prácticas como las que hizo Hungría en su momento, de que antes de que una mujer, por ejemplo, tome la decisión de practicarse un aborto, que no pudiera ir en contra de lo que dice la Corte Constitucional, y hemos buscado mecanismos, juntos trabajamos hace años en mecanismos como referendos y todo ese tema, por ejemplo, que se le haga una ecografía, que ella sienta el latido de su hijo, que sea consciente de la decisión que está tomando, porque a veces se les dice básicamente es que es acabar con un saco de células. Ese nivel de expresiones en el debate político hemos escuchado en la defensa de la vida, que la gente tenga claro que antes de que tome una decisión por lo menos tenga una ecografía, que vea lo que es una vida en gestación. Entonces estamos hablando de políticas públicas que realmente es lo que podrían hacer ustedes desde la Cámara, generar leyes que afecten el proceso educativo. Es un desafío complicado, enorme, súper complicado. Usted que es educador lo sabe. Pero aquí en la Reforma Protestante vemos eso. Entonces la Reforma Protestante aporta a la educación desde la casa y desde las instituciones educativas ese modelo de cosmovisión que viene depravado desde el 94 a raíz de unas políticas públicas que salen de una reunión en Sharm el Sheikh, en Egipto, y bueno, eso es tema para otro día. Pero, ¿qué tan sencillo o qué tan fácil, o usted tiene una propuesta para la reforma de los pensum? ¿Qué ha pensado al respecto? Yo he luchado, llevo 17 años en el ejercicio público. Sí, usted fue... diferentes instancias. Fui edil, he estado como asesor en el Consejo, he aspirado al Congreso de la República. Y me ha tocado estar en la redacción de políticas públicas, en la aprobación de planes de desarrollo. Yo he llegado a una profunda reflexión sobre ese tema. Digamos que la batalla no es una batalla fácil, yo no la veo perdida, pero no es una batalla desequilibrada en el contexto secular en el que vivimos. Como un Goliat y un David. Exactamente. Pero yo creo que algo que hay que hacer, que es importante para trabajar en esto, y usted habla concretamente de la educación, es en ponerle límites al gobierno. Es decir, ¿a qué vamos con todo esto? Es decir, gran parte de este aparato que ambienta todas estas visiones ideológicas en contra de la vida y que afectan la educación y que limitan la educación y que imponen limitación a los pensos, tiene que ver con un Estado grande, un Estado con muchas funciones, un Estado sobreregulador de otras áreas. Entonces yo creo que después de varios años de reflexión y cuando, por ejemplo, hemos estado en la redacción del Plan de Desarrollo Distrital, por ejemplo, yo siempre he dicho que el éxito en esto es limitar los presupuestos. Es decir, que el Estado tenga menos presupuesto en ese tipo de controles ideológicos que permitan que la iniciativa privada de los individuos, de las familias, de las iglesias, de las instituciones puedan operar con libertad. Creo que no lo vi por él, ya lo venía reflexionando hace bastante tiempo, pero un ejemplo exitoso de eso fue Donald Trump cuando llega al poder y lo primero que hace es cortar los recursos de una cantidad de agencias que se dedicaban al adoctrinamiento ideológico interno y externo. Por ejemplo, la USAID invertía una cantidad de dinero que se empezó a observar con el paso de los meses, invertía en adoctrinamiento ideológico una cantidad de dinero en países como el nuestro, que no sé si usted lo ha sentido hoy, no se ve en medios, en la academia, como tanta presión porque les cortaron el chorro financiero. Ahora, trayéndolo a nuestro contexto, ¿a qué voy? Nosotros necesitamos que el gobierno tenga límites que respete el derecho de los padres a educar a los hijos,
que respete la educación confesional, que respete la libertad de cátedra, que es fundamental. Y en eso es que tenemos que trabajar desde lo legislativo y desde los recursos. Hay que cortarle la chequera. Y yo creo que esa es la forma más efectiva, porque en el contexto que estamos, digamos que el debate confrontacional es importante, el litigio estratégico lo hemos trabajado, entonces hemos interpuesto, en el caso particular, 17 acciones jurídicas, tanto ante el Consejo de Estado como ante la Corte Constitucional en diferentes temas. A manera de ejemplo, demandamos la resolución que reglamentaba el tema de terapias de reconversión. Ajá. La tenemos demandada, estamos en ese tema. En ese proceso. Pero creo que el mecanismo más eficaz, rápido y certero es ponerle límites a los recursos y a las competencias. Y en eso creo que tenemos que trabajar y poco hemos hecho por eso. Y creo que eso es una de las cosas que es una batalla muy, muy compleja, porque la costumbre es que los que llegan a los cargos legislativos tienen el deseo de continuar ahí y hacen crecer el Estado para puestos que luego se conviertan en obligaciones para seguir con los votos. Es una absoluta realidad. Eso es muy interesante y es una propuesta concreta. Cuando leemos aquí el libro de la influencia de la Reforma Protestante en el Estado moderno, nos damos cuenta que el paradigma errado, desde mi punto de vista, yo sé que hay audiencia que respeta que la religión y la política no van juntos, yo no comparto eso porque el ser humano es un ser integral y creo que debe vivir su vida espiritual, pero también debe comprometerse con la democracia, si vive en un país democrático, con el Estado, y vemos que hay influencia en el Estado. Entonces, un Estado fuerte, pequeño, efectivo, eficiente, es una de sus propuestas. Aquí en el libro, ¿qué otras cosas nos menciona usted que pueden ser parte de una propuesta legislativa que es la aspiración que usted tiene en este momento? Bueno, primero hablando un poco de un libro que escribí hace unos años y que publiqué recientemente o el año pasado. Yo, desde un punto de vista histórico, intento manifestar o trazar un poco o contar un poco la influencia de la Reforma Protestante en el Estado moderno. Si usted me lo permite, claro. Yo considero que el germen del Estado moderno fue la Reforma. Esa afirmación es bastante osada y claro. Que puede generar un debate académico enorme. Si usted me permite una infidencia, yo quería hacer el lanzamiento de este libro en una universidad no cristiana, secular, y envié el libro para que un profesor de la Universidad de la Sergio Arboleda me hiciera como la presentación. Inmediatamente mandó un correo y me dijo: quiero decirle que no comparto, respeto su posición, pero no la comparto. Y pues obviamente va a generar un debate. Porque es que natural. Muchos consideran otras fuentes del germen del Estado moderno. Sí, claro, pero realmente hoy estamos en un contexto posmoderno, pero digamos que en la modernidad y concretamente en el Estado moderno y lo que se llamó Estado-Nación, el elemento nación fue fundamental. Hoy no tenemos tan claro ese concepto de nación, porque el concepto de nación se define como un grupo de personas que tiene una identidad propia, es decir, tiene una historia propia, tiene una cultura propia, tiene un idioma propio, tiene una religión propia. Digamos que en la posmodernidad, con todo ese tema de la diversidad y todo esto, pues se habla de que, por ejemplo, en un país como Colombia hay diferentes naciones, ¿no? Están los grupos étnicos indígenas, están los afros, están una cantidad... Los Romic, los de la costa atlántica, exacto, la cultura que no se logran, digamos, unificar en un concepto total de nación, es una visión muy posmoderna, muy relativa, pero en el momento de la modernidad se forjó la identidad nacional con base en la religión. Es decir, ¿qué amalgamaba a un grupo de personas para decir que se sentían de un grupo, una identidad nacional? Alemania o lo que fue después los países nórdicos, escandinavos, o los países del sur, su identidad religiosa. Inicialmente su identidad religiosa y su tradición histórica con base en una identidad religiosa y un idioma muy forjado también en su identidad religiosa, porque históricamente sabemos, por ejemplo, cómo se pulió el idioma alemán, se perfeccionó a raíz de la lectura de las escrituras con base en la imprenta y las ideas reformadas de volver a la Biblia. Eso fue un hecho detonador del perfeccionamiento del idioma alemán en su momento, de
digamos, una homologación, una unificación de una cantidad de lenguajes a una unificación de un lenguaje de un alemán. lenguaje único, escrito. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, esa identidad nacional con base en una idea religiosa, llámese protestante o católica, ¿sí? Pero pues lo que hizo el cisma, el protestantismo, generó la idea de un Estado nacional moderno como lo conocemos hoy en día. Digamos, eso pues tendrá otras visiones. Otras visiones. Pero yo intento trabajar en eso. Y concretamente, para una propuesta al Congreso que ilustra, pues algo muy importante de la visión reformada, a diferencia de la visión católica, que lo hablo un poco en el libro, y es que la visión protestante, la ley está por encima de la institución o del poder. Explíquenos un poquito de eso, porque con eso del ejemplo clásico, es que usted no sabe quién soy yo, ponemos la institución, a la persona, por encima de la ley. ¿Cómo se ve ahí? Exactamente. Digamos que la idea del protestantismo fue entender al hombre responsable delante de Dios, ¿sí? Su conciencia, ¿sí? Garantizó su individualidad, pero entender que habían autoridades superiores. Uno la idea de Dios, pero uno también la idea de una autoridad entregada al gobierno y a las instituciones basadas en unas normas previas. También habla mucho el principio de legalidad. Y de entender que la norma está por encima del poder. Es una visión muy republicana de la idea protestante. Es decir, la ley, la norma, la legitimidad, el Estado a través de las normas tiene preponderancia o superioridad sobre la persona poderosa o la institución como tal. Esa es una idea muy importante. Eso se supone que así es en Colombia, pero en la práctica... Pero hay que traerlo a la cultura. Claro. Porque si usted dice eso, se supone que es en Colombia, pues se supone que en todas las legislaciones occidentales y desde que se tienen constituciones escritas, se entiende que el principio de legalidad habla de que la norma es superior a el poder, pero estamos observando en nuestras prácticas, sobre todo en nuestra práctica cultural muy propia, heredada de la contrarreforma que nos vino con la conquista, pues en nuestros contextos, a pesar de que está consagrado en los códigos, ¿sí? Pues en la práctica sucede que el poder está por encima de la ley, y lo vemos todos los días. Lo vemos en nuestros gobernantes, nos vemos en el actual gobierno, pero no es para atacar al actual gobierno, en los anteriores también. Donde está el privilegio, está el tráfico de influencias, está la cultura del atajo, de la palanca, y pues contrario a una visión diferente, donde hay el mérito, donde hay la institución, está supeditada a la norma. Y eso había, no sé si usted recuerde, un líder escocés que fue representante de la Cámara por Bogotá, se llamaba Colin Crawford, no sé si usted lo recuerde. Yo le alcanzo a recordar, claro que sí. Él enseñaba, él era teólogo, era profesor, y enseñaba algo que es cierto, que la cultura protestante, digamos, en cierta manera, como no tenía ese tema de que había una intermediación entre Dios y los hombres, que a diferencia de la doctrina católica hay como un vicario puente entre Dios y los hombres, que esa doctrina llegó a influenciar a un punto de que pues en la cultura protestante no hay como ese tema de atajos, palancas, porque se entiende que hay algo directo y que hay una responsabilidad directa ante el Ser Supremo. Cosa diferente de una cultura católica, donde hay una especie de intermediarios, y que eso se arraigó tanto, no solo en la cultura espiritual y religiosa, sino también en la cultura administrativa, política, y esa es la razón por la cual, decía él, heredamos una visión en nuestros contextos de palanca, de atajo, de mirar cómo el poderoso puede saltarse la norma, y elementos como estos. Y entonces desde la Cámara la aspiración para eso, se ha hablado mucho de la meritocracia y eso en el contexto colombiano. ¿Cuál es su propuesta, aparte del control político? No, yo creo que tenemos que trabajar fuertemente una reforma a la justicia. Reforma a la justicia es un tema grueso. Gruesísimo y difícil. Hemos luchado en 20 años una reforma a la justicia, pero por ejemplo hay que revisar todo el tema de aforados constitucionales. Perdóneme la expresión, el tema del aforo constitucional en Colombia es una sinvergüencería.
Expliquemos un poquito más qué es el aforo, porque mucha gente no entiende. El fuero significa que una persona, por la calidad que ostenta o un cargo público que ostente, por ejemplo, el presidente tiene un fuero en el cual hay una sola institución que lo puede investigar en todas las áreas, que en este caso es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Sí? Pero que a veces no la llaman comisión de acusaciones, sino comisión de absoluciones. Sí, digamos, porque desde el gobierno Samper viene así. O sea, yo en la historia de la Constitución del 91 no conozco ningún presidente que haya tenido una investigación seria. Bueno, Álvaro Uribe. ¿Pero terminó en algo? No terminó, pero digamos eso es otra historia, es un tema. Pero volviendo al tema, yo creo que hay que hacer una revisión a ese tema de fueros, porque eso le permite unas libertades extremas a los jefes de Estado, y lo estamos viviendo en este momento, estamos observando desde mi visión, y pues hay datos objetivos, un abuso en el poder, en el nivel de derroche, en el nivel de decisiones fuera de las normas. Vemos a las cortes congestionadas tomando decisiones, por ejemplo en el servicio diplomático. Han declarado nulos como 250 nombramientos en el servicio exterior porque no cumplían los requisitos. Sí. La solución que han hecho es modificar el manual de funciones y los decretos que reglamentan la función de la carrera administrativa para bajar los topes o los requisitos para ser embajadores, cónsules, bajo una visión ideológica sesgada de que esto se volvió el tema de un servicio diplomático elitista, blanco, sí, desde un discurso aparentemente democrático, pero que se pasa a cualquier límite legal y que no hay ninguna responsabilidad porque el poder tomó la decisión. O lo acabamos de ver con el decreto de conmoción, declaratoria de emergencia económica, cuando el gobierno aprovecha el receso de las cortes para decretar una cantidad de impuestos, cuando la competencia histórica y constitucional de Colombia y de la cultura occidental es que los impuestos los decreta o los declara el Congreso o el Parlamento. Y pues como no hay niveles de responsabilidad, ¿sí? Y los ministros se vuelven fusibles que sacan y entonces, y eso no ha pasado solo ahora, no se trata de ser sesgados, pero necesitamos que ese nivel de fueros se elimine para que todo ser humano, que sea servidor público o no lo sea, pues no esté por encima de las normas. Exacto. Y eso hay que trabajar. Esa es la primera parte de la reforma. ¿Qué más propondría en la reforma? Pues los fueros y qué más. En la reforma de la justicia, yo creo que hay que trabajar fuertemente porque la justicia sea celera para los ciudadanos. Ok. Es decir, nosotros que sea concreto. Aquí uno dice, está en un juicio, se puede demorar 20 años. Es que hay frases, yo soy abogado, los abogados tienen una frase, por ejemplo yo soy especialista en derecho administrativo, dice que los administrativistas tienen una vida útil de 3 procesos, porque son tan largos. Son tan largos, ¿sí? Y digamos que se ha intentado con la oralidad en los procesos, digamos, acogiendo un poco los modelos anglosajones, ¿sí? De traer celeridad, pero es que los modelos anglosajones son modelos que se les invierte mucho dinero, porque digamos que hemos perdido ese enfoque de para qué está el Estado, y entonces tenemos que traer fuertemente mayores recursos para que la justicia oral funcione muy ágilmente y sea más rápida. Ahí sí hay que invertir muchos recursos en la justicia y trabajar en la celeridad de los procesos. Entonces, una propuesta clara es la reforma a la justicia. En esta semana salió un artículo de British Health Journal o algo así, en el cual hacen una crítica por segunda vez a las políticas del actual gobierno frente a la reforma a la salud. Uno ve sistemas de salud como el británico, que es un país súper desarrollado, donde esperar para su primera cita para empezar un proceso médico puede durar 3 años. Aquí hasta hace unos años sí se demoraba 1, 2, 3 meses, pero cuando entraba funcionaba, teníamos una cobertura del 97 o 98 casi por ciento bajo el régimen subsidiado y el contributivo. Se cayó la reforma a la salud. Desde su visión, ¿qué se requiere para la reforma a la salud? Hay que hacerla, porque como quedamos ahora, estamos al borde de una crisis sanitaria. Yo creo que antes de hacer una propuesta concreta sobre el tema de la salud,
yo creo que hay que hacer una reflexión. Nosotros no nos habíamos dado cuenta el sistema de salud que teníamos. Algo así como la frase que dice, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Okay. Porque si usted se compara con países del primer mundo, pero no solo del primer mundo, sino del contexto nuestro, por ejemplo el chileno, que pues Chile es un país que tiene una calidad de vida superior a la colombiana, que digamos desde lo que se nos enseña en la academia se dice que nosotros copiamos el sistema de salud del modelo de Pinochet chileno, el sistema de las EPS y todo ese tema. Pero el modelo colombiano funcionaba muy bien. Es que a quién le cabe en la cabeza que un trasplante de riñón, con todas las complicaciones que tenga, en otro país, un usuario con un copago de 10.000, 15.000 pesos y un aporte sobre el 14% el 10% de sus ingresos de aporte al sistema de salud, podía cubrir un trasplante de riñón. ¿Cuánto vale eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, en un país en Suiza, que es un país donde el sistema de salud... Exactamente. Y un copago para una cirugía, este es alrededor de $6.000, $7.000. Exacto. Si bien tiene una póliza, bueno. Y si tiene buena póliza, exactamente. Entonces, ¿a qué voy? Que nosotros nos acostumbramos a cosas que en otros contextos eran impensables, como si abriéramos el grifo del agua. Y hoy, digamos que, y eso por un lado. Lo segundo, y no ha pasado solo en la salud, por ejemplo en el transporte en Bogotá. Lamentablemente el actual gobierno, desde que no era gobierno, desde que era una opción de poder, se dedicó sistemáticamente desde el relato y desde el discurso a desprestigiar el sistema. Desprestigiarlo, que era corrupto, que era ineficiente, que no servía, que la gente se moría, para generar una percepción en la sociedad de que el sistema era malo, y que el sistema era malo, y el sistema era malo. Y hoy estamos viendo las consecuencias porque quisieron volver desde una visión ideológica a un modelo estatista. Donde el Estado hace todo, presta todo controla todo, emite las leyes que lo autorregulan, etc. Eso se llama, de otra forma... Se llama el Sistema de Seguridad Social del año 90, el Instituto de Seguros Sociales. Pero es donde el Estado socialista. Es tan fuerte, eso se llama... Socialismo o estatismo. Estatismo, bueno, yo lo diría un poquito más... un régimen donde el Estado controla todo, exactamente. Sí, digamos, eso es de una visión general, la comparto totalmente. Desde una visión particular del sistema de salud era volver hace 40 años al modelo del Instituto de Seguros Sociales. Lo que pasa es que el año 90 han pasado muchos años y la población que hoy tiene 35, 34 años nunca le tocó estar a las 3 de la mañana para buscar una cita, que lo atendían a las 6 de la tarde. Si lo atendía, yo sí lo viví. Y nosotros lo vivimos. Tengo 40 años y lo viví, lo alcancé a vivir. Y nosotros lo alcanzamos a vivir y entonces conocemos los dos modelos. Entonces ahí está, una reforma al Estado que parta de la educación, que parta de la disminución y luego el tercer y la reforma punto, a la salud. No, sí, me hablaste de la reforma a la salud. No, mira, yo creo que no hay que hacer una reforma, hay que rescatar el sistema. Okay. Hay que rescatar el sistema, hay que invertirle una inyección de recursos importante. Y regularlo, ¿o no? Y obvio, hay que hacer unos ajustes, pero no tirar un salto al vacío a hacer un nuevo sistema, ¿no? Ok, ya entiendo el punto. O sea, eso es lo que voy, porque es que lo que nos estaban ofreciendo, lo que nos ofrecieron estos 4 años era un salto al vacío. Y pues ahí vemos que no lo han logrado, lo intentaron por la vía del Congreso, lo intentaron por la vía del gobierno con decretos, desfinanciando el sistema, porque han sido absolutamente irresponsables con lo que llamaron el chu-chu-chu. ¿Qué fue el chu-chu-chu? Pues en la unidad técnica de capitación, lo que se le paga por cada persona que ingresa al sistema de parte del Estado, se la redujeron, no la homologaron la creciente inflación que tuvimos en el año 2022, 2023, después de la pandemia, pagaban menos de lo que tenían que pagar, pagaban tarde, pues reventaron el sistema. Nosotros necesitamos salvar el sistema. Hay una propuesta de un candidato presidencial de inyectarle en los primeros 6 meses 10 billones de pesos. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata? Yo creo que si algo hay que hacer urgente con el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, es hacer un serio recorte de los gastos del Estado. Que necesitamos hacer es como una tercera, cuarta propuesta, recortar el tamaño del Estado. Un Estado grande cuesta mucha plata, eso significan impuestos. Claro, o sea, ¿de dónde vamos a sacar 10 billones? ¿Otra reforma tributaria? No podemos, o sea, necesitamos fusionar, acabar embajadas, fusionar ministerios, reducir el nivel de cantidad de órdenes de prestación de servicios que celebró este gobierno. Hacen pico y placa, Arturo, en las entidades. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que
pico y placa no, pico y cédula para entrar. Es decir, los lunes van unos contratistas, los martes van otros contratistas, porque no caben en las entidades de la cantidad de gente que contrataron. Ok, ya entendí. Hay que reducir esa cantidad de órdenes de prestación de servicios. Órdenes de prestación de servicios son contrataciones por tiempo limitado de personas que se van a convertir en votos para prolongar el Estado. Eso es corrupción, eso se llama tráfico de votos, que todo el mundo lo critica y que estamos ahí, pero es importante tener eso en cuenta. Entonces, reducción del tamaño del Estado, un Estado mucho más eficiente, una posibilidad de un bienestar mejor. Hablando de bienestar, Colombia en los últimos 3 años se disparó todo lo asociado con el narcotráfico, todo lo asociado con las estructuras de ilegalidad, el narcotráfico, las vacunas, la minería ilegal, la chuzada del oleoducto, las rentas ilegales, todo eso está disparado y eso ha generado un empoderamiento contrario a la autoridad policía y vivimos, defiéndase quien pueda. Esto es ciudad gótica. Aquí tristemente hay que decirlo, se está patrocinando una anarquía. Todos los candidatos hablan de esto, pero ¿qué propuestas concretas en seguridad de la Cámara se podrían esperar de David Cote? Bueno, yo creo que hay que trabajar fuertemente desde el control político. ¿En qué sentido? Hay que hacer un balance y una reflexión. Número 1, de cuál ha sido la efectividad de buscar la paz. Por supuesto, la paz es un valor supremo, un valor de la sociedad, un valor constitucional, pero buscar la paz por la vía de la mal llamada negociación y claudicar la autoridad. Hay que hacer ese debate en el Congreso. Hace años, cuando querían el proceso de paz, hicieron el debate del paramilitarismo en Colombia y la asociación con algunos grupos políticos. Hoy hay que hacer el debate de lo contrario. O sea, lo mismo, pero con otros actores. Con el balance de lo que ha pasado con los acuerdos de paz. ¿Han sido efectivos? ¿Ha sido efectivo claudicar la autoridad? Y mirarlo desde el punto de vista empírico, no desde una visión sesgada ideológica, que tengan unos o otros, sino desde las cifras y desde la realidad. Eso es muy importante, porque yo sí creo firmemente que ese modelo negociado de paz le ha hecho mucho daño al país. Y lo estamos viendo con el rotundo fracaso de la paz total. Eso es muy importante. Lo segundo, desde el debate hay que trabajar fuertemente, porque esos temas de grueso calado que tú hablas son competencia de la Presidencia de la República. Pero hay que hacer la presión necesaria del Congreso para decir, mire, hay que restablecer las relaciones con el Estado de Israel. Es absolutamente fundamental. Israel tiene una experiencia en inteligencia, tiene una experiencia en formación militar, tiene una experiencia importante que nos estamos perdiendo por una visión sesgada ideológica. Yo creo que a eso hay que hablar. Y hay que restablecer las relaciones internacionales con el Estado de Israel. Lo tercero, en materia de seguridad, hay que trabajar fuertemente desde el control político, desde los debates, para que se vuelva a traer un modelo Plan Colombia 2.0. A mí me parece absolutamente fundamental. Creo que estamos en el momento específico para lograrlo, en razón a que hay una visión en el gobierno actual de los Estados Unidos que le interesan los temas de seguridad y defensa en el territorio, que está en ese debate de la seguridad en el hemisferio, lo vimos con Venezuela, donde podemos mirar que el caso colombiano, con todo el tema del crecimiento de las hectáreas de cultivables de hoja de coca y todo este tema, necesita que la comunidad internacional también nos acompañe, y creo que es hora de trabajar fuertemente un Plan Colombia 2.0. Mire, estamos viviendo un tema que es la revaluación acelerada del peso. Y uno dice, ¿por qué se está revaluando tanto el peso? Eso es delicado. Bueno, ahorita lo explicamos. Número 1, hay varios factores, pero hay 2 factores fundamentales que tienen que ver con el tema de seguridad. Número 1 tiene que ver con lo relacionado con la cantidad de dólares que están ingresando producto del narcotráfico. Es que llegamos a... La dolarización de la economía por las estructuras ilegales que bajan, lenguaje criminal, bajan su dinero de los Estados Unidos, lo traen de Europa, lo ponen en Colombia a circular
y hay mucho dólar y eso avalúa el peso. Es que imagínense que en Colombia hemos llegado al nivel que las estructuras criminales no cuentan el dinero con máquinas contadas de billetes, ni con la mano, sino por peso. Por peso, que hay mucho dinero en dólares. Ahora, un paréntesis aquí, es muy importante que entendamos que sí, es importante que nuestro dinero se revalúe para que nosotros podamos comprar en el exterior, pero no podemos tener un peso tan caro porque las exportaciones, que es divisas que entran a la nación, las exportaciones legales, no van a ser competitivas. Estamos filmando hoy a comienzos de febrero, el 14 de febrero, el día de San Valentín. Colombia pone en los Estados Unidos alrededor de 25 millones de tallos de rosa, y eso en un tiempo valía 2.000 pesos cada rosa, hoy vale 1.500. Quiere decir que entra menos dinero que va a mover la economía nacional. Entonces, revaluación del peso por los criminales. Sí. ¿Y el segundo fenómeno? El endeudamiento que ha vivido el país. Esos dos elementos, y que dice que tiene que ver con la seguridad. Pues es que la seguridad debe ser un valor general, porque esto habla de un tema de interés público, que si un déficit fiscal tan desbordado nos puede llevar a un default, que puede afectar también seguridad en materia de control territorial, pero también toda la seguridad social del país. Entonces tenemos eso. El tiempo está llegando, hemos hablado ya más de media hora y quisiera escuchar propuestas concretas. David Cote va para la Cámara por Bogotá, es la voz del electorado que va a llegar allá. ¿Qué planes concretos tiene? ¿Qué propuestas de ley, aparte del control político, de los debates que hemos hablado ampliamente, que hemos ilustrado? ¿Qué nos propone? Sí, mire, yo quiero trabajar dos temas importantes por Bogotá, y los quiero explicar, que me dan un poquito de tiempo, porque si usted lo escucha de una primera medida, dice, no le ve mucha importancia, pero en la medida que lo analicemos se da cuenta de lo importante que es. Uno es una reforma a la ley 617 del año 2001, que es la ley de propiedad horizontal. Ok. El 70% de los bogotanos viven en copropiedades, en propiedad horizontal. Son cerca de 6 millones de personas que viven en propiedad horizontal. Y tenemos una ley que lleva 26 años de funcionamiento, 25 años, ¿sí? Pero además de eso que está desactualizada y que no tiene funciones importantes de inspección, vigilancia y control. No es que yo sea amigo de que crezca el Estado, pero en este caso concreto lo necesitamos. ¿Por qué razón? Yo me he preparado para esta propuesta mucho tiempo, desde que fui edil. Y desde que fui edil siempre dije, si Dios me permite llegar al Congreso y los electores, quiero trabajar por una reforma por algo concreto. Y lo digo por una experiencia que vivimos en Engativá cuando fui edil. Había un conjunto residencial en Bochica, que eso es, digamos, cerca a la 80, saliendo de Bogotá, hacia la autopista Medellín y todo esto, donde por corrupción en la alcaldía local le entregaron la representación legal o le entregaron personería jurídica como a 4 administraciones diferentes. Del mismo conjunto. Del mismo conjunto, tenía 4 administraciones diferentes. Cuando sucede eso, la gente empezó a ver que no sabían a quién pagarle. Tenían embargos o demandas por varias copropiedades. Un dueño de un apartamento tenía varias demandas. Si quería vender, ¿cómo iba a vender? Nadie quería comprar, se desvalorizaron los predios. Y entonces cuando vieron eso, levantaron la mano y fuimos y empezamos mesas de trabajo con la alcaldía y nos dimos cuenta que no había nada que hacer porque no existía una institución, ¿sí? Una institución que velara por ese tema, tuviera una inspección, vigilancia y control de las administraciones. De las copropiedades. Y eso nos ha llevado... Esos son conjuntos residenciales, edificios, centros comerciales, todo eso. Exactamente. Entonces hay que hacer una actualización en ese sentido. Pasa mucho en las copropiedades que terminan los periodos de los administradores y no hay cuentas claras, se pierden los recursos y más allá de la acción penal no hay un mecanismo eficiente que trabaje. Yo creo que hay que actualizar ese modelo y además porque, digamos, en Colombia la dinámica del mercado ha tendido a que todo es copropiedad hoy en la práctica. Claro. Entonces es una necesidad imperiosa para la ciudadanía y creo que hay que trabajar concretamente eso. Lo segundo, hay una propuesta que queremos hacer y es hacer una reforma constitucional al artículo 189 de la Constitución. Se puede por iniciativa del Congreso. Claro. Y es incluir una inhabilidad adicional para el que aspire a la presidencia de la República. Concretamente con respecto a los que han sido en el periodo anterior alcaldes de Bogotá. Eso es fuerte. Con nombre propio.
Hoy el alcalde es Juan Carlos Galán. No. Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán. ¿Qué cree que va a hacer Carlos Fernando Galán? Termina su alcaldía, tiene 2 años para hacer campaña a la presidencia y se lanza. Sí. Eso busca la inhabilidad. Exacto. O sea, que la alcaldía de Bogotá no se vuelva un trampolín, porque eso es lo que nos ha pasado. Haga el balance. Las 2 alcaldías. ¿Las 2? Haga el balance, venga. Ya se lo hago. Hágalo. Claudia López, ¿qué soy? No. Aspirante. Candidata, listo. Presidente. Enrique Peñalosa, que fue una vez salió la alcaldía. Pero presidente, fue antes de Claudia. No, pero permítame, Enrique Peñalosa. Cronológicamente. La última alcaldesa fue Claudia López, que hoy es candidata presidencial. Sí. Tomó la línea de 2 de metro. Usted recuerda que la semana pasada salió el alcalde Galán a decir, se cayó la licitación de la línea 2 porque los oferentes ninguno presentó propuesta. Ajá. ¿Por qué? Porque quedó mal hecha. ¿Por qué quedó mal hecha? Porque ella estaba pensando en la elección presidencial y decirle a Bogotá que ella sí fue capaz de sacar la línea 2 subterránea como un mecanismo de campaña. Usted recordará que habían pasacalles en Gativá y Suba diciendo, por aquí va a pasar la línea 2 del metro de Bogotá. Se gastaron un poco de plata haciendo campaña para la presidencia. Vamos más atrás. Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, sale en el año 2019, 31 de diciembre, 1 de enero del 2020. Y en el 2022, ¿a qué aspiró? A la presidencia de la República. Gustavo Petro termina su periodo el 31 de diciembre del año 2015. ¿A qué aspiró en el 2018? A la presidencia de la República. Si se va más atrás, Clara López, que fue la que reemplazó a Samuel Moreno y finalizó el periodo de Samuel Moreno. Finalizó su periodo el 31 de diciembre del 2011 y ¿a dónde aspiró en el 2014? A la presidencia de la República. Antes de Samuel Moreno estuvo Lucho Garzón, terminó el periodo el 31 de diciembre del año 2007. ¿A qué se lanzó en el año 2010? A la presidencia de la República. ¿Quién estuvo antes de Luis Eduardo Garzón? Mocus. Mocus fue alcalde de 2 periodos y en el primer periodo tuvo el descaro, que en esa época no existía la inhabilidad, de renunciar inmediatamente y lanzarse, de renunciar a la alcaldía de Bogotá cuando quedó Paul Bromberg de alcalde, no estoy de acuerdo, para lanzarse a la presidencia. En este momento no se puede hacer eso, renunciar a la alcaldía e inmediatamente lanzarse, se tiene que lanzar la siguiente. En esa época se podía y Mocus tuvo el descaro de renunciar a la alcaldía, que hasta pidió perdón después, para lanzarse a la presidencia. Todos nuestros alcaldes de la Constitución de 91, exceptuando, se me olvida el nombre gran hombre, Jaime Castro, exceptuando a Jaime Castro, que lo admiro mucho, todos se lanzaron a la presidencia de la República y utilizan esta ciudad. Mire, ¿cuál es el problema del transporte en Bogotá? La politización, porque todos están pensando en la presidencia. Necesitamos que los alcaldes vean a Bogotá como un fin y no como un medio. Entonces, inhabilidad, haber sido alcalde en el periodo inmediatamente anterior, o sea, espera 6 años y ahí se puede aspirar. Y eso se puede ampliar, por ejemplo, a Procurador General de la Nación, magistrados de las altas cortes que han salido con sus sentencias de aval brazo a decir, mire, yo hice esto, voten por mí. Y gobernadores también. Eso hay que analizarlo, pero concretamente estamos hablando para Bogotá, fundamental Bogotá. Muy interesante, no la había escuchado y me parece una propuesta válida y concreta. Las personas que quieran de Bogotá votar por usted, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, hoy mirándolos a los ojos y con humildad. Entonces miremos a esa cámara. A esta. Hoy mirándolos a los ojos con humildad, quiero pedirles su apoyo para que nos acompañen con su voto y con el voto de sus familiares, porque podemos ser influencia a la Cámara de Representantes por Bogotá. Aquí encuentran un servidor de 17 años que hace política por vocación. Entendemos la política como el arte de servir a los demás. Y les pido que me acompañen con su voto marcando el logo del partido Centro Democrático y el número 107. Recuerde, todos los partidos tienen 107. Debe ser el 107 del Centro Democrático. Gracias, David, por estar acá. Gracias por este libro que nos ilustra mucho. Gracias por esos años de servicio y gracias por lo que vas a hacer cuando llegues a la Cámara de Representantes. Gracias, Arturo. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Y a ustedes nos vemos en un próximo capítulo. Dios nos bendiga.